protagonistas de la historia, pero a veces también juegan un papel protagónico los elementos naturales que por su fuerza interactúan con los seres humanos. Cuando el adelantado Jiménez de Quesada fundó a Santa Fe de Bogotá, una de sus razones fue el buen clima de la región, algo frío y lluvioso, pero sano y poco variable en sus condiciones. Se trató de una decisión acertada, aunque el fundador seguramente desconocía algunos eventos climáticos de carácter extremo que a veces sobrevienen en la región y lógicamente no podía prever que en los siglos por venir la acción del hombre iba a modificar las condiciones ambientales y hasta el clima del Valle de los Alcázares. Los siguientes son algunos de los episodios climáticos de carácter extremo que suelen presentarse en la sabana. Primero, lluvias torrenciales e inundaciones. En 2011, todos recordamos, se produjo una grave emergencia invernal en la sabana de Bogotá, cuando debido a una fuerte y prolongada temporada de lluvias, se desbordaron el río Bogotá y otros cuerpos de agua, usualmente mansos, que inundaron los campos de labranza, los potreros, los cultivos de flores, los barrios cercanos a las riberas, los conjuntos residenciales campestres y hasta la sede de la Universidad de la Sabana en Chía, causando a todos ellos pérdidas multimillonarias y afectando gravemente la infraestructura. La situación dejó cerca de 60.000 damnificados, 30.000 hectáreas inundadas y pérdidas que solo en el sector agropecuario hasta mayo del 2011 sumaron cerca de 300.000 millones de pesos. El director del Instituto de Estudios Urbanísticos de la Universidad Nacional, Gerardo Armida, manifestó que en su opinión esa crisis no obedeció solamente a los fenómenos climatológicos, sino que era consecuencia de haberle robado territorio al sistema hidráulico del río. En la sabana había una gran superficie de humedales que con el paso del tiempo se han reducido de manera notable por dos causas: la ampliación de la frontera agrícola y el avance de la urbanización. Muchos humedales, también denominados chucuas o pantanos, que antes absorbían los excesos de agua en invierno, fueron rellenados y desaparecieron, a lo cual hay que añadir que numerosos barrios de carácter subnormal fueron establecidos en las riberas del río Bogotá y de algunos de sus afluentes. Luis Alejandro Camacho, ingeniero del Laboratorio de Ensayos Hidráulicos de la Universidad Nacional, considera que el río hoy busca recuperar el espacio que se le ha quitado. Plantea que es necesario devolverle el terreno robado al río Bogotá y hacer un rediseño de sus rondas hídricas y reubicar a varios miles de familias asentadas en las zonas vulnerables. Existe tradición de inundaciones en la sabana desde tiempos prehispánicos, pero los muisques llegaron a cerca de millones de cultivos para proteger sus siembras de las inundaciones. Señala don Ezequiel Uricoechea que en la llanura de Bogotá, a finales del siglo XIX, aún quedaban anchos camellones que son vestigios de estos pueblos eminentemente agrícolas. Ya durante la colonia se presentaron calamitosas situaciones invernales. Catherine Giselle Mora, en su estudio sobre la agricultura y la ganadería en la sabana durante el siglo XVIII, hace referencia a inundaciones ocurridas en 1775, 1788 y 1808. También hay registros de finales del siglo XIX. Aníbal Pineda, en su libro Historia del agua en Bogotá, menciona las inundaciones de 1879, 1888 y 1893, comillas, para cuando la libertad proverbial que disponía el río para anegar todas las tierras aledañas comenzó a ser restringida por los primeros marillones que a fines del siglo emprendieron don Miguel Samper y don Luciano Sayer. Pineda también cita las crecientes de 1910, 1916, 1921, 1933 y 1944. Para evitar las desastrosas inundaciones se realizaron varios estudios y para controlarlas y para también abastecer de agua a la creciente población de la capital, se hicieron entre las décadas de 1940 y 1960 los embalses de Toriné, Neusa y Cisla, y se estableció la CAR en 1961. A pesar de ello, en los siguientes años se presentaron algunos inviernos especialmente fuertes
que desbordaron todas las previsiones. Así ocurrió, por ejemplo, en 1954. Mariluz Vallejo Mejía, en su prólogo del libro Memorias del Agua en Bogotá, refiere que el 17 de noviembre de 1954 hubo un memorable aguacero en Bogotá, registrado por los cronistas y reporteros gráficos, que se conoció como el Cordonazo de San Francisco. Inundó gran parte de la ciudad. El centro quedó tan anegado que una lancha de motor navegó por la avenida Jiménez hasta San Victorino. Fue entonces cuando se canalizaron los ríos Arzobispo y Salitre. En noviembre de 1958, un inclemente invierno hizo desbordar las aguas del río Salitre en Bogotá, el cual inundó una extensión de 40 cuadras al lado y lado hasta a 300 metros de distancia, afectando a barrios como San Miguel, 12 de octubre y San Fernando. Se informó que algunos niños habían perecido ahogados. Otra emergencia invernal se produjo en noviembre de 1960, cuando se desbordó el río Tunjuelo, causando estragos en barrios como Las Delicias, cerca de Mosú. En octubre de 1961 se volvió a desbordar el río Tunjuelo, invadiendo esta vez los terrenos que rodean el barrio México, al sur de la capital. En abril de 1965 se produjo otra emergencia. Según reseña El Tiempo, más de 1 metro de altura alcanzaron las aguas que inundaron 12 barrios de Bogotá, como consecuencia de uno de los más crudos inviernos que haya soportado la ciudad en la última década. Varios vehículos, entre ellos buses municipales, quedaron atrapados en los ríos de agua formados en las calles. Algunas familias tuvieron que abandonar sus casas para ubicarse en albergues temporales. En la década de 1970 se recuerda una creciente del río Bogotá en noviembre de 1979 que inundó el barrio Patio Bonito al suroccidente de la capital, dejando un saldo de 15.000 damnificados. En 1986, un invierno especialmente fuerte afectó gran parte del país, resultando anegados por el desbordamiento de los ríos o afectados por interrupción de vías varios departamentos, entre ellos Cundinamarca. En la revista Hoy por Hoy, de julio de 1986, se refiere que, comillas, en la propia capital de la República, zona sur, el barrio Tunjuelito y otros aledaños sufrieron el desbordamiento del río Tunjuelo, que puso a flote humildes enseres, deterioró viviendas e interrumpió vías de acceso. Las lluvias han mermado y los ocres anegamientos retroceden, pero quedan los daños y las pérdidas. Uno de sus habitantes comentó gráficamente: esta vida de nosotros es puro barro. El hacendado Roberto Urdaneta Gómez describe los efectos de las inundaciones que padecieron las fincas situadas al suroccidente de la sabana. Las infinitas y melancólicas alamedas se reflejaban en las aguas, al igual que el cerro de la medianía. Las garzas, los patos y pinguas zambullidoras también se reflejaban en las aguas estancadas, y aún de algún islote quedaba visible donde el ganado era abandonado a su propio suerte. Las garzas y patos se entrecruzaban al amanecer, y por las noches, confusamente mezclado con el probar de lagares, se dejaba escuchar el triste aullido de los perros de las chozas lejanas a salvo de la inundación. Continúa su relato el señor Urdaneta. Contaba el abuelo que hubo un año en que la situación invernal fue más caótica que las anteriores. De la finca hubo 2 docenas y media de vacas que se extraviaron, y tan solo al final de la tarde lograron recuperarse 3. Las demás se ahogaron. El pueblo, las quintas y las casuchas de algunos arrendatarios
se salvaban por quedar en los playones. Todo lo demás se perdía en la vastedad de las aguas, animales, cosechas, sembradíos y hasta los caminos vecinales. Hasta aquí Urdaneta. En diciembre de 2011 se volvió a desbordar el río Bogotá, inundando otra vez Patio Bonito, con un saldo de 47.000 damnificados. Segundo, sequías. Al otro extremo del espectro climático encontramos las sequías, que también suelen presentarse en la sabana y son más temidas por los agricultores y ganaderos que las más fuertes temporadas invernales. Catherine Giselle Mora, en su estudio sobre las haciendas del siglo XVIII, estudia también el tema de las sequías. Informa que durante la colonia se presentaron este tipo de eventos en 1694, 1696, 1715, 1716, 1743, 1751, 1788 y 1806. Para afrontarlas, refiere Urdaneta que durante el periodo colonial se construyó al occidente de la sabana la llamada Toma de San Patricio, un canal que, aunque hubiera verano, seguía llevando el agua al pueblo de Unza y a los ribereños. El célebre científico Juan Bautista Boussingault señala que en 1825, durante los meses de febrero y marzo, hubo una sequía extraordinaria en la sabana. Las cosechas se perdían, se hacían procesiones y plegarias para conseguir lluvias, y en Bogotá se declararon numerosas oftalmias debidas a la sequedad de la atmósfera y la reverberación del piso. Hacia 1914, la sabana sufrió otra sequía que redujo el nivel de lagos y humedales, perjudicando a la población que utilizaba sus aguas para uso doméstico o agropecuario y afectando la flora y fauna de estos ecosistemas. En 1916 sobrevino otra fuerte sequía, la cual se tradujo en hambre y pobreza. Los bogotanos hicieron una procesión al centro de la ciudad, llevando al señor caído de Monserrate. Ese mismo día empezó a llover. El meteorólogo en el libro de Henao y Arrula se habla de un verano asolador, una grave sequía que afectó el país durante el gobierno del general Pedro Ospina entre 1925 y 1926, prolongándose por 8 meses y atrajo serios problemas económicos, pues afectó la agricultura, la ganadería, el comercio y se interrumpió la navegación por el río Magdalena. Jesús Antonio Bejarano señala que los precios en aquel momento subieron hasta en un 30%. El malestar resultante de todo ello, comenta el meteorólogo Álvaro Barrero, el resultante de todo ello fue un factor que contribuyó a socavar la imagen del Partido Conservador entonces en el gobierno y a su pérdida en las elecciones de 1930. En noviembre de 1983, la sabana de Bogotá afrontó la más grave sequía registrada en los últimos 50 años, la que ocasionó serios problemas a los agricultores de la región. Los embalses están al 30% de su capacidad, informó el gerente de la CAR. A pesar de ello, la emergencia energética fue amortiguada por la reciente entrada en servicio del embalse de Chingaza. Sin embargo, la sequía continuó. El agua debió ser racionada y en marzo de 1984 fue necesario contratar a un técnico norteamericano, John Walser, para que desde una avioneta disparara a las nubes cápsulas de yoduro de plata con objeto de inducir la lluvia. El procedimiento fue exitoso, pues se produjo un fuerte aguacero en la zona de los embalses que les aportó un volumen calculado en unos 13 millones de metros cúbicos de agua, gracias a lo cual se hizo posible suspender el racionamiento y regresar a la normalidad. Así lo registra el periódico El Tiempo en su sección de hace 25 años, en mayo de 2009.
El niño y la niña. En la década de 1980 se empezaron a estudiar dos eventos climáticos desconocidos hasta entonces que ayudarían a explicar los veranos e inviernos especialmente severos. El llamado fenómeno del niño como causa de las sequías y el fenómeno de la niña como origen de las temporadas invernales. Se deben a cambios de temperatura en el Océano Pacífico frente a Sudamérica que incidirían en las mayores lluvias, la niña, o en periodos secos, el niño. Algunos investigadores, algunos meteorólogos del mundo emprendieron investigaciones sobre la incidencia de estos eventos en épocas anteriores y plantearon la tesis de que algunas culturas prehispánicas, como la cultura mochica, por ejemplo, habrían desaparecido por causa del fenómeno del niño. En Colombia han determinado que el fenómeno del niño se presentó en los años 1939, 1945, 1947, 1949, 1957, 1965, 1972, 1982, 1986, 1991, 1997 y 2002. De igual modo, se habría manifestado el fenómeno de la niña trayendo grandes lluvias en 1970, 1974, 1984, 1988 y 1999. No todos los científicos están de acuerdo sobre sus efectos. El astrónomo Freddy Moreno, por ejemplo, desestima el fenómeno de la niña como causante de grandes precipitaciones, las que atribuye más bien a periodos de mayor actividad solar. En 1992 se produjo una devastadora sequía. Los embalses de Bogotá bajaron al 15% de su capacidad y el gobierno se vio abocado a decretar varias horas diarias de racionamiento de energía para disminuir la demanda sobre las hidroeléctricas. Ello constituyó un severo golpe a la economía nacional. Las empresas tuvieron que asumir grandes sobrecostos y muchas debieron cerrar. En el mes de marzo de 1992 se inició el apagón, el mayor racionamiento eléctrico en la historia de Colombia. Esta medida duró 14 meses en el gobierno del presidente Gaviria. El hacendado Roberto Urdaneta refiere que al occidente de la sabana la mayor contrariedad era la falta de agua potable. Más que contrariedad, se hizo oneroso. Tocaba llevarla en carrotanques desde la vecina localidad de Fontibón, como lo hacía el cultivo de flores cercano. Cada metro cúbico costaba el equivalente a una cantina de leche. Y a cada familia de arrendatarios se le asignó una ración de agua potable equivalente a una cantina de leche diaria, como en tiempos de guerra. Bogotá era un caos, sin agua, y con el racionamiento del fluido eléctrico se multiplicaron la inseguridad, la ola de atracos se cuadruplicó. Varias industrias se vieron obligadas a adquirir plantas de energía eléctrica que les permitieran seguir laborando durante el racionamiento. El país empezó a importar alimentos de forma masiva e indiscriminada y en las ciudades empezó a florecer el inverosímil negocio del agua potable embotellada. Fue una etapa muy grave para Colombia, para los industriales, para los comerciantes y en especial para los productores del campo. Hasta aquí Urdaneta. El gobierno tuvo que declarar una emergencia económica. Hubo improvidencia en esa crisis, señala el académico Carlos San Clemente, que, comillas, se descubrió que el 40% del parque térmico estaba fuera de servicio por falta de mantenimiento y además las obras de la hidroeléctrica del Guavio se habían retrasado. Tercero, incendios forestales. Todos los años se producen en la región incendios forestales, especialmente en enero y agosto. Solo mencionando los más recientes, señalemos que en agosto de 2014 se presentaron conflagraciones en Ubaté, Lenguasaque, Sutatausa, Guachetá, Cucunubá y Soacha, entre otros municipios cundinamarqueses. En los primeros días de enero de 2015 hubo 29 incendios forestales en Cundinamarca. El capitán Iván Valenzuela, comandante del Cuerpo de Bomberos del departamento, aseguró que, comillas, un 90% de los incendios están siendo provocados por el hombre. La gente hace fogatas y quema de basuras
sin percatarse